tema que voy a presentar el día de hoy corresponde al capítulo número 7, llamado Naturaleza de la Organización, el espíritu emprendedor y la reingeniería. Este capítulo aborda varios aspectos que son demasiado importantes dentro de lo que es la administración, ya que principalmente la manera en que se estructura una organización, cómo se distribuye las funciones dentro de la organización y las responsabilidades, la importancia del espíritu emprendedor y la innovación, y finalmente lo que es reingeniería como una forma de rediseñar los procesos que ya se encuentran dentro de una organización para siempre buscar obtener mejores resultados. En este mapa mental podemos observar los principales conceptos que yo considero importantes dentro del capítulo. Para explicarlos de una manera más clara, voy a empezar hablando de lo que es la organización. Puede entenderse como una estructura de funciones o bien también puestos que han sido formalizados intencionalmente. Esto es más importante porque cuando varias personas trabajan juntas necesitan saber cuáles son sus responsabilidades, qué funciones deben desempeñar dentro del cargo y cómo deben relacionarse entre sí. Podemos compararlo con un equipo de fútbol. No sería suficiente tener 11 personas en una cancha sin saber quién será el portero, quiénes serán los defensas o quiénes tendrán funciones ofensivas. Para trabajar de manera coordinada, cada persona necesita conocer sus funciones y su puesto. Lo mismo ocurre dentro de una organización. Si los trabajadores no conocen sus responsabilidades y saben con quién deben comunicarse, es más fácil coordinar las actividades y alcanzar los objetivos. Por esta razón, la función gerencial de lo que es organizar consiste básicamente en diseñar y mantener un sistema de funciones. Ahora que comprendemos qué es una organización, podemos pasar a la diferencia entre organización formal e informal. Lo que es organización formal es aquella estructura intencional de funciones que existe dentro de una empresa que se encuentra formalmente organizada. En esta se establecen puestos, responsabilidades y relaciones de autoridad. Un ejemplo, podemos tener un gerente general, debajo de él diferentes gerentes o directores, y posteriormente a ello otros colaboradores. Esta estructura permite conocer quién tiene determinadas responsabilidades y a quién deben de reportar ellos mismos por la cadena de mando. Y por otro lado tenemos la organización informal. Esta consiste en una red de relaciones que son interpersonales que surgen cuando las personas se relacionan entre sí. Estas relaciones no necesariamente aparecen en el organigrama de la empresa. Un ejemplo que podemos tomar es que dos trabajadores de diferentes departamentos pueden desarrollar una buena comunicación y brindarse ayuda mutuamente, aunque formalmente no existe una relación directa entre sus puestos. Por lo tanto, podemos decir que la organización formal representa principalmente la estructura oficial, mientras que la organización informal surge de las relaciones que se desarrollan naturalmente entre las personas o bien colaboradores. Ahora pasamos a la división organizacional y los departamentos. Un departamento es una área, división o unidad, que es específicamente de una organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para que se desarrollen determinadas actividades. Un ejemplo, una empresa puede tener un departamento de producción, uno de ventas, uno de investigación de mercado o uno encargado de las cuentas por cobrar. Cada uno de estos departamentos tiene sus funciones que son diferentes, pero todos deben de trabajar de manera coordinada para poder alcanzar los objetivos generales que se tienen dentro de lo que es la organización. La forma en que se denominan estos departamentos puede variar dependiendo del tamaño y las características que tenga dicha empresa. En una organización pequeña puede existir una estructura bastante sencilla, mientras que en una empresa grande puede existir diferentes niveles de autoridad y una división de trabajo mucho más especializada. Ahora llegamos al tema de los niveles organizacionales y la gestión administrativa. Los niveles organizacionales existen principalmente
porque existe un límite en la cantidad de personas que un gerente puede supervisar de manera eficiente. Un gerente no puede supervisar de la misma manera a 5 personas que a 50 o 100 personas. Cuando existen demasiados subordinados puede ser difícil mantener una comunicación que sea adecuada y controlar correctamente las actividades que estos desarrollen. Sin embargo, tener demasiados niveles de organizacionales tampoco es necesariamente positivo. La presentación señala algunos problemas que estos pueden derivarse por tener muchos niveles. Primero, los niveles son costosos, porque cada nivel adicional puede ampliar más puestos administrativos y mayores gastos para la empresa. Segundo, los niveles complican la comunicación, como ya lo dijimos anteriormente, porque la información debe pasar por diferentes personas antes de llegar a su destino, casi como el teléfono descompuesto, ya que se puede perder valiosa información entre cada persona al comunicarlo. Y el tercero, muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control de la misma. Por eso encontramos organizaciones con ámbitos estrechos y organizaciones con ámbitos amplios. Un ámbito estrecho significa que un gerente supervisa relativamente a pocas personas. Esto puede facilitar una supervisión más cercana, pero también puede generar más niveles jerárquicos. Por otro lado, el ámbito amplio significa que un gerente supervisa a una mayor cantidad de personas, lo que puede reducir el número de niveles jerárquicos. Pero aquí debemos tener algo muy importante a tomar en cuenta. No existe una cantidad universal de subordinados que sea adecuada para todos los gerentes. Esto nos lleva a un enfoque situacional. El principio del ámbito de administración indica que existe un límite sobre la cantidad de subordinados que un gerente puede llegar a supervisar de manera eficiente, pero la cantidad exacta depende de diferentes factores que se toman en cuenta y circunstancias. Un gerente con mucha experiencia puede ser capaz de supervisar a más personas en determinadas circunstancias, pero eso también influye el tipo de trabajo, la preparación de los empleados, el nivel de autonomía que tienen y la complejidad de las actividades que ellos desarrollan. Por eso, el número adecuado de subordinados se debe de analizar de acuerdo con la situación particular de cada organización. Ahora pasamos a un tema muy importante, el espíritu emprendedor y el intraemprendedor. Un emprendedor es aquella persona que crea una compañía para aprovechar las oportunidades que se ofrecen dentro del mercado. El emprendedor identifica una oportunidad, desarrolla una idea y busca convertirla en un modelo de negocio. Por ejemplo, una persona puede identificar en su comunidad que existe una necesidad de determinado producto o servicio y decidir crear una empresa para satisfacer y cubrir esa necesidad. Por otro lado, tenemos a los que son intraemprendedores. Este también se enfoca en la innovación y la creatividad, pero trabaja dentro de un ambiente organizacional que ya se encuentra establecido. Su objetivo es transformar una idea en una empresa, proyecto o actividad de manera rentable dentro de la organización. Pero esto es muy importante porque una empresa no necesita depender únicamente de personas que sean externas para poder innovar. También puede aprovechar las ideas y capacidades de sus propios trabajadores. Para que esto sea posible, es necesario crear un ambiente favorable para el espíritu empresarial. La alta dirección debe dejar claro que valora la innovación y el comportamiento emprendedor de sus colaboradores. También puede crear incentivos para quienes desarrollen nuevas ideas. Otro aspecto interesante es que el fracaso de algunos esfuerzos de los emprendedores debe de ser aceptado como parte de este proceso, ya que no siempre se logra lo que se desea. Otro aspecto interesante es que el fracaso de alguna forma es un esfuerzo emprendedor que se debe aceptar para poder comprender que no siempre se gana, en pocas palabras, ya que esto significa que cualquier fracaso, ya sea positivo o no, sino que los trabajadores no deberían de tener miedo
de proponer dichas ideas, simplemente porque existe la posibilidad, la estadística de que no funcione, ya que sabemos que la estadística no o, o posibilidades no siempre pasan, puede pasar por una milésima de que tenga éxito. El problema está en tener el miedo y no llevarlo a cabo. Y si una organización castiga esto constantemente, cualquier intento que se tenga de éxito, los empleados nunca van a proponer nuevas ideas, ya que ellos van a tener el temor de que no sean aceptadas. También es importante establecer procesos para solicitar estas ideas también sobre nuevos productos y servicios, y proporcionar recursos de capital y tiempo para actividades que sean creativas e innovadoras. Incluso los gerentes pueden ser evaluados parcialmente, tomando en cuenta las innovaciones que surgen de los departamentos. Esto demuestra que la innovación debe formar parte de la cultura organizacional y no ser únicamente una actividad de manera ocasional. Ahora podemos hablar de lo que es la innovación y el espíritu emprendedor. La innovación no depende únicamente de la buena suerte. Para obtener estos resultados se necesita un trabajo que sea sistemático, racional, organizado y administrado. El espíritu emprendedor implica cierta insatisfacción con la forma en que se hacen actualmente las cosas y la percepción de que existe una necesidad de poder cambiarlo, ya que la innovación puede aparecer debido a diferentes situaciones. Puede surgir después de un éxito o ya bien un fracaso. También puede surgir cuando existe una incongruencia entre lo que se supone que debería ocurrir y lo que realmente está ocurriendo. Otra posibilidad aparece cuando existe un proceso o tarea que necesita ser mejorado. También pueden producir innovación los cambios de la estructura del mercado o de la industria, los cambios demográficos, los cambios de la manera en que las personas perciben las cosas y los nuevos conocimientos adquiridos. Por ejemplo, si una empresa descubre que los clientes están cambiando sus ámbitos de compra, esa situación puede convertirse en una oportunidad para desarrollar nuevos productos o modificar la forma en que ofrecemos nuestros servicios. Ahora llegamos a los últimos temas. La reingeniería dentro de la organización. La reingeniería consiste en repensar los fundamentos y realizar un rediseño radical de los procesos del negocio para poder mejorar importantes aspectos como los costos, la calidad, el servicio y la rapidez. La palabra clave es rediseño. No se trata simplemente de hacer pequeños cambios o a un proceso que ya existe. La reingeniería busca cuestionar cómo se realizan estas actividades y hacer unas preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, imaginemos que una empresa tarda varios días en procesar una solicitud, porque al momento de que el documento pasa por muchos departamentos y debe de recibir bastantes autorizaciones, hacen que esto sea un poco tardado, ya que una empresa aplica reingeniería, analiza todos estos procesos y preguntarse si realmente todos estos procesos o pasos son necesarios. Tal vez algunos pueden eliminarse, otros pueden automatizarse o ciertas actividades pueden integrarse. Todo esto varía, depende de la situación. El objetivo sería conseguir que el proceso sea más rápido, eficiente y sencillo. Dentro de la reingeniería existen varios aspectos que son importantes a tomar en cuenta. Primero, es necesario repensar los fundamentos de lo que hace la organización y preguntarse por qué lo hace de esta manera. Segundo, debe existir un rediseño radical de estos procesos. Tercero, se buscan resultados importantes. Un ejemplo, poder reducir costos, mejorar la calidad, aumentar la rapidez o mejorar el servicio. Y cuarto, ¿es necesario concentrarse realmente en los procesos? El análisis no debe limitarse únicamente a las operaciones. También debe considerarse los sistemas técnicos y humanos, el proceso administrativo completo y la relación que tiene la empresa en su entorno. Esto nos lleva al concepto de
Administración por procesos. La administración por procesos busca analizar cómo se realizan las actividades dentro de la organización y cómo pueden integrarse mejoras. En lugar de observar únicamente departamentos aislados, se busca comprender cómo las diferentes actividades se relacionan para producir un resultado. Esto es importante porque muchas veces un problema que parece pertenecer a un departamento en realidad se ve involucrado a varias áreas dentro de la organización. Ahora se va a hablar de lo que es la organización eficaz. Por ejemplo, ¿qué determina el ámbito de los administradores y por lo tanto los niveles organizacionales? ¿Qué determina la estructura básica de la organización y departamentalización? ¿Qué tipo de relaciones de autoridad existen? Y una pregunta que es especialmente importante es ¿qué debe hacer el gerente para que la teoría de la administración funcione realmente en lo que es la práctica? Estas preguntas nos van a permitir analizar si la estructura de una organización está ayudando a cumplir sus objetivos o si necesita ser modificados. Para concluir, puedo decir que organizar no significa simplemente dividir una empresa en departamentos y asignar puestos. Una organización eficaz necesita establecer lo que son las funciones claras, coordinar a las personas y determinar adecuadamente las relaciones de autoridad. También debe comprender que tanto estructuras formales como relaciones informales que influyen en el funcionamiento de la organización. Es importante crear condiciones que favorezcan lo que es el espíritu emprendedor y la innovación, permitiendo que así los trabajadores puedan aportar nuevas ideas que se puedan implementar. Y finalmente, cuando los procesos ya no funcionan de manera adecuada, lo que hablábamos de la reingeniería nos permite cuestionarlo y rediseñarlo para buscar mejoras importantes en costo, calidad, servicio y rapidez. No basta con tener una estructura establecida, también es necesario evaluar si esta estructura realmente funciona y si permite alcanzar los objetivos que tiene la organización. Y por eso mismo, un buen administrador combina lo que es la organización adecuada con personas capaces de innovar y procesos que puedan mejorar de manera constante. Muchas gracias por su atención y espero este video les sirva de apoyo para poder comprender mejor lo que es este tema.